Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a continuar con la hidráulica fluvial. En esta clase en particular vamos a aprender a predecir la hidráulica en el cauce y para ello vamos a determinar cuándo se inicia y cuándo no se inicia el movimiento del sedimento en el lecho del río. Si recuerdan bien en la clase anterior, vimos la importancia de ciertas propiedades del cauce, como lo son el tamaño de la partícula, la velocidad terminal y el ángulo de reposo, las cuales vamos a aplicar hoy para aprender cómo predecir cuándo se inicia el movimiento del sedimento. Entonces, en los ríos, el flujo de agua interactúa con el lecho del río en todo el perímetro mojado. Perímetro mojado que se encuentra si tomamos una sección transversal, sería todo esto multiplicado por el largo de un cierto sector, nos daría esta área A0, que corresponde al área de perímetro mojado. Entonces, si tenemos flujo uniforme, se va a cumplir la relación en que la fuerza de gravedad en dirección del flujo ejercida por el fluido sobre las partículas va a ser igual a una fuerza que se opone al movimiento, que se va a denominar como F0. Esta fuerza F0 se define como el producto de un cierto esfuerzo de corte, tau sub 0, que actúa sobre toda el área comprendida por el perímetro mojado en una cierta distancia L. Entonces, esta área total sería el A sub 0 que está en esta figura. La masa, en esta ecuación, es simplemente la densidad por el volumen. El volumen viene siendo el área transversal de esta sección por un cierto largo L. Tenemos el volumen de agua por la densidad del agua, nos da la masa de agua. Y la pendiente de escurrimiento que está también en esta ecuación, podemos aproximar que el seno de I es igual a I. Entonces, igualando, acá tenemos por un lado F0, esfuerzo de corte por un área, este viene siendo el A0. Si despejamos tau sub 0, que viene siendo el esfuerzo de corte, nos va a dar esta relación que vemos acá, que es igual a la densidad del fluido, es por la aceleración de gravedad, por la pendiente, por el radio hidráulico. Esto de acá viene siendo el radio hidráulico. Entonces, ¿para qué es importante esto? Nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiene que valer este esfuerzo de corte tau para que la partícula de sedimento que está en el lecho del río comience a moverse? Entonces, Shields fue uno de los primeros que se planteó esta pregunta y la respondió utilizando un enfoque semi-empírico. Mezcló una componente teórica, es decir, un balance de fuerzas entre el peso, la fuerza de arrastre, la fuerza de roce, la fuerza de empuje y la normal, y una componente experimental, es decir, fue al laboratorio, probó distintas configuraciones hasta obtener una fórmula para poder predecir cuándo se inicia el movimiento. Entonces, la parte teórica de su experimento fue definir un esfuerzo de corte adimensional, tau sub 0, y un esfuerzo de corte adimensional crítico, tau sub c asterisco. El esfuerzo de corte adimensional tau sub 0 está asociado al flujo. Recuerden que este esfuerzo de corte está relacionado a las propiedades del flujo, como lo vimos en la diapositiva anterior, y definió un esfuerzo de corte adimensional crítico, que se define como un esfuerzo de corte crítico, que lo vamos a ver en un segundo qué es, y este está relacionado al sedimento. Entonces, esto fue la parte teórica. Definió estas relaciones, las cuales vamos a conversar con mayor detalle en nuestra clase sincrónica. La parte experimental fue que obtuvo una relación experimental para este tau sub c crítico. Este esfuerzo de corte adimensional crítico, él determinó que varía según un número de Reynolds crítico, según esta curva que vemos en la parte de la derecha, donde según el número de Reynolds tenemos un diferente valor para un esfuerzo de corte adimensional crítico. Esta curva se puede aproximar con esta expresión analítica. Entonces, ¿cómo se define este número de Reynolds crítico? Como lo que vemos acá, como una velocidad de corte crítico por el tamaño característico de la partícula, dividido por la viscosidad del fluido, donde la velocidad de corte crítica equivale a esta expresión,
al esfuerzo de corte crítico dividido por la densidad del agua. Entonces, Shields definió que el sedimento se va a comenzar a mover cuando el esfuerzo de corte dimensional que ejerce el fluido es superior a un cierto valor crítico que se determina a partir de esta figura. Si es mayor, va a haber movimiento del sedimento. Acá lo tenemos en toda esta área. Si estamos en este sector, vamos a tener movimiento. Si estamos en este sector, no lo vamos a tener. Es decir, si estamos en la segunda condición, el esfuerzo de corte por parte del fluido es menor al esfuerzo crítico que se requiere para poder iniciar el movimiento. Otra expresión para determinar el esfuerzo de corte crítico adimensional es la propuesta por este autor, que en vez de depender del número de Reynolds, depende de un valor de asterisco, que no es nada más que un diámetro adimensional y se calcula con la siguiente expresión. Podemos ver cómo varía esto en función de asterisco, podemos ver cómo varía esta relación, cómo varía según un distinto de asterisco, cómo varía el esfuerzo de corte crítico adimensional. Una cosa a tener en consideración es que esta ecuación es válida para un cierto rango de Reynolds número crítico que está comprendido por estos valores, o de manera equivalente para el rango de D asterisco equivalente a estos valores. También, si utilizamos valores típicos, por ejemplo, para la densidad del sedimento, 2650, en unidades del sistema internacional, la densidad del agua, que es 1000, la viscosidad y la aceleración de gravedad, podemos ver de que D, y que toda esta expresión, todo este número que está acá, puede ser representado por este valor que vemos acá. Entonces podemos ver de que D depende de asterisco multiplicado por este valor. Entonces, combinando esta inecuación con este valor, podemos ver de que esta ecuación es válida para cuando el tamaño de la partícula varía en este rango que vemos acá. Un aspecto importante a notar es que el esfuerzo de corte tau sub 0 es un valor que es un valor promedio que representa lo que sucede a lo largo de todo el perímetro mojado. En la realidad, el esfuerzo de corte que efectivamente es aplicado va a variar según la ubicación, que la ubicación del perímetro mojado dentro del perfil transversal. Este efecto localizado ha sido estudiado por diversos autores. Uno de ellos ha sido el estudio realizado por Olsen y Florey, donde propusieron que en canales trapezoidales este esfuerzo de corte tau sub 0 varía según la siguiente ecuación. Por ejemplo, el esfuerzo de corte cae en el fondo, B significa fondo, se calcula según el esfuerzo de corte tau sub 0, que se obtiene según esta ecuación, según las propiedades del flujo, y se multiplica este esfuerzo tau sub 0 por un coeficiente SRB que se obtiene en función de M. M viene siendo el talud, y la razón de B sobre Y. B viene siendo la base del canal e Y viene siendo la altura de escurrimiento. Se entra a una de estas curvas con un cierto valor de esta razón y se obtiene el coeficiente que corresponde. Este coeficiente se multiplica con el tau sub 0 y obtengo el esfuerzo de corte máximo en el fondo. De manera similar, se puede obtener el esfuerzo de corte en los costados. S significa sides. Se obtiene el coeficiente de manera similar, con el gráfico que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto sí corresponde al esfuerzo de corte, que es recibido por el fluido. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué valor tiene que tomar este esfuerzo de corte para que efectivamente exista transporte de sedimentos? Entonces, en los taludes, va a haber un efecto que va a ejercer la inclinación del talud. Este efecto va a influir en el esfuerzo de corte crítico que se debe producir para que exista transporte de sedimentos. Antes de entrar a ver lo que significa la fórmula, visualicemos que el talud
este ángulo alfa, supongamos que es casi igual al ángulo de reposo del material. Si estamos en esta condición, solamente basta que el esfuerzo de corte en los costados sea ligeramente superior a 0 para que se produzca transporte de sedimentos, ya que esta condición es demasiado inestable. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Mediante ecuaciones, mediante este coeficiente K, que se define como se presenta en esta ecuación, donde tenemos que alfa es la inclinación en el talud y phi es el ángulo de reposo. Es decir, ¿qué pasa cuando alfa es igual a phi? Nos da que esta relación es 1 y el K vale 0. Y si el K vale 0, voy a esta ecuación de acá y me da que el esfuerzo de corte crítico en los costados es prácticamente 0. ¿Qué quiere decir? Que con cualquier esfuerzo de corte, basta simplemente con que sea mayor a 0, o sea, cualquier valor, se me va a producir transporte de sedimentos. Otro criterio para evaluar si habrá transporte de sedimentos, en vez de comparar anteriormente vimos comparar un tau sub 0 con un tau crítico. Otro criterio es comparar, en vez de comparar esfuerzos de cortes, es comparar una cierta velocidad con una cierta velocidad crítica. Es decir, que si tenemos que la velocidad del flujo, vamos a tener acá, la velocidad del flujo es un cierto valor b, si este b es superior a una cierta velocidad crítica, que se define con las ecuaciones que voy a mencionar en un momento, habría transporte de sedimento. Entonces, estos criterios no son tan recomendables para diseño, ya que para una misma velocidad media b se pueden inducir distintos esfuerzos de corte dependiendo de la rugosidad que va a haber en el lecho del río. La ventaja así de este método radica en la simplicidad. Este método es recomendable para obtener una estimación rápida y simple. Pues algunas fórmulas, por ejemplo, son la de Young, que estiman esta velocidad crítica que yo necesito para poder comparar la velocidad promedio que tengo en el flujo con un cierto valor crítico, se obtiene según esta expresión, donde tengo la velocidad terminal, W, aquí vemos que aparece la segunda propiedad que vimos en la clase anterior, relacionada con un montón de constantes y el número de Reynolds crítico, que se define como esta velocidad crítica por el tamaño de las partículas dividido por la viscosidad del fluido. Entonces, utilizando esta ecuación, podemos ver que tiene dos casos. Si es que este esfuerzo, perdón, si el número de Reynolds crítico es menor a 70, utilizamos esta ecuación, y si es mayor a 70 es mucho más simple, utilizamos solamente esta ecuación. Con ello se despeja aquí, se despeja la velocidad crítica. Ese sería el paso 1, y el paso número 2 es comparar. Si tengo que la velocidad es mayor a la velocidad crítica, hay transporte de sedimento. Otra fórmula es la de Massa y García, donde entro con unidades en sistema internacional. Aquí tengo el radio hidráulico, tengo la partícula tamaño media de 50, tengo esta relación con las densidades tanto del sólido, que aquí se suele usar 2650, y para el agua se suele usar 1000. Y con esto directamente obtengo un valor de la velocidad crítica. Esta es mucho más simple que el caso anterior. Estas son alternativas para poder evaluar si hay transporte de sedimento. En la clase siguiente, nuestra clase sincrónica, vamos a resolver este ejemplo. Aquí se los voy a dejar en la pantalla, le pueden tomar una captura, pueden tratar de resolverlo por ustedes mismos si lo desean. De todas formas, las dudas y la resolución la veremos en nuestra clase sincrónica. Dejamos hasta acá la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.